Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:44 de la mañana, recta final de A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional, y obviamente para cerrar la ronda de entrevistas y el desarrollo del programa acá en la ciudad de Guayaquil, vamos a conversar con el abogado Jonathan Parra, quien se postuló como candidato a la alcaldía de Guayaquil en las elecciones seccionales del 5 de febrero pasado y hoy buscará llegar a la Asamblea Nacional como parte de la lista de asambleístas por uno de los distritos de la provincia de Guayas por la alianza ADN, integrada por la lista 4, el movimiento PIT, y la lista 35, el movimiento Mover. Abogado, bienvenido, ¿cómo le va? Buen día. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Finalmente en Guayaquil con Fabricio, ya le traje un encebollado de la octava General Gómez para pegarnos ahí. Nada de canguil y nada de manito tostado. Esto es con chifle o con pan enrollado. ¿Por qué? Muchas gracias. ¿Por qué buscar ahora llegar a la asamblea? Mira, porque como te das cuenta, y estoy seguro que todos los que nos están viendo en este prestigioso medio de comunicación estarán de acuerdo conmigo, aun cuando ya hayan decidido su voto. 8 candidatos a presidente, 7 son los mismos de siempre. Todos son la vieja clase política, los de los pactos, los del show, nos peleamos, luego nos tomamos un whisky después en el hotel, pero el pueblo sigue olvidado y sigue, disculpen el francés, pero sigue jodido. Yo quiero, a través de esta propuesta que yo he traído como candidato asambleísta, adecentar un poco el problema político que tenemos, porque es grave. Mira que yo vengo a hablar no solo del plan de trabajo de nuestro candidato a presidente, Daniel Noboa, que lo apoyo y firmemente creo que debe ser el presidente de los ecuatorianos. ¿Por qué? Porque es el único que tiene propuestas diferentes, no populistas, sino técnicas. Y yo, pues obviamente que no soy un politiquero ni ningún populista, yo vengo con propuestas, yo vengo aquí con 4 proyectos de ley. ¿Cuáles son? El primero, la ley de la reforma judicial o ley Fiscalito. Fiscalito en honor a Edgar, el fiscal que asesinaron, un querido amigo de la función judicial, que fue asesinado por grupos delincuenciales en el parque, en la Merced. cuando se estaba lustrando los zapatos. Correcto. Y mira que, ¿sabes que actualmente hay un simple protocolo de seguridad que mientras es activado por alguna amenaza, hermano, ya hasta mataron a todo el mundo? Entonces esto hay que reformarlo. Por eso la reforma judicial que habla Daniel Noboa, a través de esta consulta popular también, debe ser de manera inmediata. Yo lo quiero hacer otra vez una propuesta del proyecto de ley Fiscalito, porque en este momento el delincuente tiene más derechos que los ciudadanos. Yo no soy ningún fusilerito que dice que voy a desaparecer personas, que voy a salir a dar bala a todo el mundo, porque esa no es la solución. Mano dura al delincuente, sí. Pero no te estás preocupando, pues como yo decía en el plan de la alcaldía de Guayaquil, los planes de anticriminalidad. Ningún candidato a alcalde lo decía. ¿Por qué? Porque no sabían cuál era la solución real. Los problemas de seguridad se arreglan cuando tienes un plan integral de anticriminalidad. ¿Cuáles son estos? A corto, mediano y largo plazo. Primero, generación de oportunidades, pues hermanito, no es que tienes un niño, un adolescente, esos que se están grabando, dando bala en los barrios y en los parques a otros jóvenes también que le están dando bala, ese es un niño que no tiene acceso a educación, que no tiene salud, que tu papá no tiene empleo. Este es un espacio que se está perdiendo y que los delincuentes nos están ganando a nuestros jóvenes y nuestros niños. Hay que recuperarlos. ¿Cómo? Yo hablo del plan integral, primero de generación de oportunidades, como es Daniel Noboa. Daniel Noboa tiene su nombre mismo, no su familia, es generación de oportunidades. Si tú no das empleo a la gente en este momento, la gente se va, en algunos casos, ojo, no todos, por el mal camino. Por eso yo proponía, y ahora propongo, la ley María o ley microemprendedores. María, en honor a una mujer que fue llevada en el balde de una camioneta, golpeada por los metropolitanos socialcristianos, y esa mujer coerció a mi madre. ¿Cuál fue su delito? Trabajar. O sea, al delincuente le das derechos. Y a una mujer honesta, como mi madre, que es madre soltera y trabajadora y sacó un hogar adelante sola, le das garrote. Estamos locos, estamos perdidos. ¿Qué hay que hacer? Darles oportunidades. ¿Qué decía yo? Las PIE, plazas de integración económica, que incluso el alcalde actual ha mencionado que va a hacer algo parecido a lo que es las PIE, y bienvenido sea. Segunda propuesta de ley, la ley Adán, o ley de lucha contra las enfermedades catastróficas. ¿Por qué la ley Adán? Adán es un niño, Fabricio y queridos amigos que nos siguen, que murió de leucemia. ¿Saben cuál fue su obstáculo para poder vencer este terrible mal? Ser pobre. En este país, si eres pobre o clase media, te mueres si no tienes un seguro médico, si no tienes cómo pagarte una enfermedad catastrófica. Dependemos, y hablemos claro, de algún famoso que nos viralice en redes sociales el caso para que se pueda atender al niño. Estamos tan mal que dependemos de la voluntad de un influencer y dependemos de la voluntad de un burócrata firma dorada que le pone valor a la vida humana. Estamos, como digo yo, estamos jodidos.
Pero si hay plata para otras cosas. Si hay plata para pagar los bonitos, si hay plata como en pandemia, si hay plata para preocuparte de los ñaños, de las argollas. Mientras los bancos ganan centenas de millones de dólares, un niño ni siquiera tiene paracetamol en un hospital, ni siquiera hablemos de quimioterapia. Por eso hablo del proyecto de ley Adán. Se va a crear con un fondo, porque hay 3.500 millones de dólares. A viva voz, el gobierno invisible, que ya está por salir, gracias a Dios, dice que ha incrementado el presupuesto de salud. Pero sí hemos visto cómo están los hospitales, ¿no? Bueno, es lamentable. En todo caso, el fondo que yo hablo es que se respete el 0.5% de incremento que ordena la Constitución en materia de salud y educación. Pero no solo un saludo a la bandera, porque sabemos aquí que algunos con la Constitución le dan la utilidad del papel higiénico. Yo como constitucionalista, como abogado y no politiquero, voy a hacer respetar la norma constitucional, pero de manera técnica, porque fácil es decir, incrementa el 0.5%. ¿Cómo lo vas a hacer? Vamos a suponer, yo estoy en contra de que se explote el Yasuní. Yo quiero que se quede ahí porque obviamente no hay los réditos. ¿Usted está a favor del sí? Sí, porque la pregunta era media al principio capciosa hasta que ya la leí bien y dije sí, estoy a favor de que se quede el petróleo. La pregunta es si está a favor de que sea el petróleo bajo tierra. Correcto. Entonces debe quedarse bajo tierra porque no hay los réditos económicos. ¿Sabes dónde está la plata, Fabricio? En los más de 5.000 millones de dólares que deben los grupos de poder económicos. Porque todo gobierno, de derecha a izquierda, les pasa perdonando, pero ellos tienen pues utilidades, hermano. Tienen dinero. Entonces, ahí está la plata. Esa es la plata que se nos está mejor control para que no puedan evadir. Tenemos incluso tantas denuncias de que hay algunos políticos que evaden impuestos. Vimos un show ahí del presidente de la República cuando acusó a un candidato actualmente, y todo esto se da por la naturaleza de lo que hemos normado como cultura. La ley del más sabido, yo evado, le pago la coima al vigilante, eso es lo que tiene que acabar. Entonces, vamos a hacer este fondo. Si es que llega a ganar el no y se va a explotar, no son 1.200 millones de dólares, hay que aclarar, ¿no? Porque hay algunos que dicen, es que son 1.200, esto va a afectar al erario nacional. No, es al erario público. Según lo que yo estaba viendo en los informes, y es verdad lo que dijo incluso Inti, que estuve viendo el debate que se presentó, que estuvo muy bueno, aproximadamente de la producción de este bloque, el 43, cuando se está explotando, los réditos llegan ni a 300 millones de dólares. Entonces, cuando hablamos de ese valor que estamos explotando actualmente, si es que llega a ganar el no, se va al Fondo de Atención Integral para las personas con enfermedades. Integronever sostiene que son 148 millones de dólares, datos de Petroecuador presentados a la Corte, que en el 2007 recuerda que no existía el mercado de carbono, que esto empezó recién en el 2015. Correcto. Como te digo, no son 1.200 millones de dólares como algunos quieren vender. Mira que la plata se está quedando ahí debajo del petróleo, pero la plata está en el cobro que le puedes hacer a los grupos empresariales, Fabricio, y no lo estás haciendo. Mi tercer proyecto de ley, y no menos importante, pero señores que nos están viendo, y Fabricio, ¿tú sabes cuántos ninis hay en el Ecuador? Casi 600.000. ¿Cuántos? Casi 600.000, 568.000 jóvenes de 18 a 24 años que ni trabajan ni estudian. Y los politiqueros, mira, haciendo TikTok para que los jóvenes se rían. Esto está mal. Cuando un político no entiende que la política pública va hacia recuperar a los jóvenes, porque ahí tú tienes un grupo que está siendo aprovechado por los delincuentes, pues. Hermanito, estás en tu barrio, estás en sociovivienda, en mi barrio, la Portete de Líneas Plaza, y hay un joven que no trabaja, no estudia, está en su casa jugando pelota en la esquina, y dice, Ñaño, vente a hacer una vuelta, y se gana vendiendo un sobre o algo, ya se fue por el mal camino de la vida fácil. Yo decía en la campaña de la alcaldía hacer las ciudades deportivas, centros de integración donde van arte, cultura, deporte, integración económica, porque también se puede activarlos económicamente estos jóvenes. A ver, usted nos ha hablado entonces de 4 proyectos de ley que usted los impulsará en caso de llegar a la Asamblea Nacional. Pero ¿cómo le ve a la futura asamblea? ¿Será una asamblea post-disolución, una asamblea de transición, una asamblea que deberá durar más o menos 15, 16 meses? El primer día lo hablamos con Daniel Loboa, cuando hablábamos de la campaña, de la candidatura. El primer día que él se posesione como presidente del Ecuador y yo como asambleísta, vamos a reunirnos, vamos a invitar a todos los medios de comunicación, pero es verlo ahí en primera fila, Fabricio, donde el presidente de la República y 137 asambleístas vamos ahí sí a firmar un pacto, no entre politiqueros, como el pacto de la regalada gana que hubo uno recargado ahora en el 2021, entre los 3 compadres. Ahora ya no vamos a pactar como ellos, entre ellos. Vamos a pactar con el pueblo. Cuando yo haga mis propuestas de los planes de trabajo que van a llegarle al correo a todos los futuros asambleístas y que ellos también hagan sus observaciones,
Quien se oponga, ustedes los medios de comunicación van a ser los primeros en fiscalizar quién no tiene la voluntad política de mejorar este país. ¿Quién se va a oponer a que tengas la universidad pública virtual que la proponga en la ley U para todos? Por eso te hablaba de los ninis, porque yo quiero que estos jóvenes estudien. La universidad pública virtual, y dice Daniel Noboa, vamos a hacer la tecnificación del escalafón docente, porque ese es uno de los inconvenientes por los cuales no tienes acceso a la educación superior. Aprovechar los tecnológicos superiores, hermano. Sí se puede hacer un proyecto de vinculación entre el privado y el gobierno nacional. Solo falta voluntad política. Daniel Noboa la tiene, Parra también la tiene, porque ¿sabes qué falta en este país? Eso, tenerlos bien puestos. Y no los tienen. Hay gente que tiene miedo a los grupos de poder. Yo creo que debemos dejar atrás a esa vieja clase política que nos ha hecho tanto daño. Estoy seguro, tú lo recuerdas muy bien y la gente también, pero a veces no se pueden olvidar. Hoy estamos en muerte cruzada, en un proceso de elecciones anticipadas, porque 3 compadres de la vieja clase política rompieron un pacto, uno de ellos. Pero ellos pactaron entre ellos al inicio. Hicieron un pactito olvidándose del pueblo, olvidándose incluso sus ideologías. Habla de Vos, Correa y Lasso. Nombres Pacto que rompió Lasso. Que rompió un compadre, por quién será, qué habrá pasado, pero lo rompió. Luego de eso vino una oposición un poco absurda, porque sí, habían cosas que estaban mal, pero te das cuenta que era show, pues Fabricio, era un sainete. ¿Quiénes aprobaron? ¿Con el apoyo de quién se aprobó esa ley impuestera que nos clavó impuestos a la clase media, que es la más trabajadora de este país? Con la abstención, perdón, con la abstención inocente e ingenua del bloque de la Revolución Ciudadana. Entonces ahí te das cuenta, y no me van a decir es que yo no sabía, hermanito, algunos hasta son asambleístas vitalicios parecen. Este es el problema de la clase política, que transan o juegan al mejor postor, mientras que el pueblo no tiene ni paracetamol en este momento en los hospitales. Cuando tú pactas con los políticos, no pactas con el pueblo, ese político nunca más debería tener tu voto. Por eso en este país tenemos a la clase política de siempre. Entonces, si no es Chana, es Juana. Hoy es tiempo de ir por gente nueva y diferente. Miren, Jonathan Parra ha manejado millones de dólares en la administración pública y también en la privada. Busquen en este momento en internet. ¿En qué actividades? He estado, por ejemplo, trabajé en el MIES. Yo les digo, busquen algún proceso de Contraloría donde diga que no hay, hasta ahora, un solo examen con sobreprecio, corrupción, alguna denuncia en fiscalía por enriquecimiento ilícito. ¿Por qué? Porque cuando tú sirves o cuando tú aprendes a servir, no te robas la plata, pues como lo que nos ha pasado con algunos. Hay algunos nuevos ricos, hay otros que se han mantenido millonarios y siguen teniendo más poder, pero cuando usas la política para llegar a hacerte rico, estás perdido. Jonathan, finalmente, usted es parte de Mover, Lista 35, lo que antes era Alianza País. ¿Qué es hoy Mover? A ver, cuando yo era candidato a alcalde, yo decía una frase que era muy fuerte y era la realidad. Parra, que es de Mover, no es ni títere ni ministro de Correa, ni gobernador de Lenín, ni cachiporrero de Nebot, ni ahijado del gran padrino, ni amigo de ningún politiquero del pasado. Parra es un joven de la Portetio Líneas Plaza, un guayaquileño que quiere adecentar la política porque estoy cansado de que los mismos políticos de siempre nos gobiernen. Hablan de alternancia, pero ponen a sus mismos cuadros. Mira que en Mover tanto creen en los jóvenes que yo era la carta presidencial de Mover. Y estuve por aceptar el reto porque yo dije, vamos, tiene que haber una opción diferente. Pero cuando hicimos los acercamientos con Daniel Noboa, yo dije, vamos con Daniel Noboa. Daniel Noboa es el candidato fresco, renovado, generación de oportunidades, empleo, un hombre que no ha pactado con la vieja clase política. Todos estos atributos, encima que la preparación académica también la tiene, y eso es importante, ¿no? No elegir improvisados, porque eso nos ha salido caro. Por eso, hoy Mover ha decidido hacer una alianza con cuadros nuevos. En este movimiento no hay nadie de un integrante de la vieja clase política que nos hayan podido cuestionar. Hay gente nueva. ¿Tú has visto a Parra tal vez de gobernador o de ministro? No, Parra creo que ha hecho un camino de servicio que no ha esperado el servicio público, sino también el privado. Porque, por ejemplo, yo trabajo en el tema de activismo social y de la protección de los animalitos, pero no lo ando publicando a cada rato, porque ahí le quitas todo el mérito. Creo que es momento, Fabricio, de hacer algo distinto. Por eso, cuando decidimos ir en la alianza con ADN, lo hice porque, si te das cuenta, 8 candidatos, todos los mismos, los 7 son los mismos. Entonces yo dije, Daniel Noboa, analizamos, porque Mover no se iba a arriesgar como aventureros, como otros partidos que solamente cogen a alguien en la calle y dicen, es que este habla de seguridad y no creen en sus propios cuadros. Mover creyó en un propio cuadro.
Y te lo estoy diciendo como te lo puedo hasta probar. Yo era el candidato presidencial. Pero cuando fuimos con Daniel Noboa, ¿por qué le dije al buró, vamos con Daniel Noboa? Porque tiene todos los atributos que Mover está impulsando en jóvenes que quieren cambiar la política. Creo firmemente que este 20 de agosto es tiempo de hacer historia, Fabricio. Es tiempo de que lean los planes de trabajo, por ejemplo, de Daniel Noboa. El plan Nueva Semilla, lo que está pasando en el agricultor. Te olvidas de la fuerza del motor de este país, que es el agricultor. Mira lo que está pasando con el arroz, ni siquiera es un plan técnico. Eso nos está pasando factura. Ya viene el fenómeno del Niño. Están improvisando en algunas soluciones. Daniel Noboa tiene un plan tan técnico, no populista, que habla de arreglar este país. No obviamente en un día. No me vaya a decir en 100 minutos, cuidado. Como el populismo que nos ve en 100 minutos. Pero es que escúchame, de los 8 candidatos, 7 te hablan de ese populismo. Yo voy a salir a dar bala, el otro dice que antes estábamos así, el otro dice, o como esos denunciólogos, ¿no? Que denuncian disque corrupción y son iguales o peores. Correcto. Jonathan Parra, una última cosa, ¿por qué distrito está usted? Distrito 3 de Guayas, que abarca una parte de Guayaquil, mi barrio, Cristo del Consuelo, etcétera, pero también abarca Durán, San Borondón y Playas. Correcto. Gracias, señor Jonathan Parra, muy amable. Muchísimas gracias. ¿Sabes? Voy por la lista ADN, ahí la lista 4, vas a encontrarlo en la lista 4, con Daniel Noboa para presidente y Jonathan Parra, el de la Guayabera. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Jonathan Parra, que ha estado con nosotros, candidato a asambleísta por el Distrito 3, acá en la provincia de Guayas, por la alianza ADN, listas 435. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.